nuestro país necesitamos de instalaciones y de localizaciones que de alguna manera no aumenten, ¿no?, la gravedad de este evento sísmico. Los edificios hoy en día, hasta el año 2012 en Chile, no se verifican para tsunami, digamos. No hay cuando se diseñan no se piensa, digamos, si el edificio es capaz o no de resistir un tsunami, digamos. Estas son algunas de las advertencias que hacen los expertos ante los anuncios de un terremoto y tsunami en el norte del país. Una de las imágenes más recordadas del pasado 27 de febrero fue la de este edificio, Alto Río en Concepción, que dejó 8 muertos y en ese entonces 8 desaparecidos. En Santiago, en tanto, una de las construcciones más afectadas fue la del condominio Hermanos Carrera de Maipú, resultando gravemente dañado. ¿Pero qué pasa en el norte? ¿Están preparadas las construcciones como para soportar un fuerte terremoto con un intenso tsunami? Conversamos con el ingeniero estructural Matías Jube, que nos habla de las construcciones hechas sobre terrenos arenosos, como en Iquique. El suelo de Iquique es un suelo de arena, hay mucha más arena en Iquique, tiene que ver de cómo se hizo el diseño o si el diseño del edificio se hizo pensando que era un suelo relativamente blando, digamos, en Iquique. ¿Qué sucede tanto en Antofagasta y su tipo de suelo? En Antofagasta está más cerca de la roca, lo que implica entonces que las estructuras fueron diseñadas de una manera distinta. No necesariamente una es más riesgosa que la otra. Según expertos, lo recomendable es vivir en casa y no en edificios, pero ¿estamos realmente en términos de construcción preparados para edificar inmuebles que puedan soportar terremotos? Nos dimos cuenta que los edificios que de alguna manera tuvieron de algún modo alguna respuesta negativa frente al evento último del 27F, en Concepción, en Santiago y en otras ciudades, no estaban muy de acuerdo a lo que señala la norma con respecto al uso de los diferentes elementos constructivos. Mucho hemos visto cientos de videos gráficos donde muestran que los edificios están preparados para balancear fuertes sismos. Estos resortes gigantes servirían para evitar el desplome de ellos. ¿Será que solo están hechos para soportar temblores y no terremotos? El tema de que en este momento tenemos problemas es la localización de los desarrollos urbanos, localización de hospitales, localización de escuelas. Es decir, tenemos que de alguna manera, de hoy en adelante, que los planes reguladores, que son los que fijan los usos del suelo en nuestras ciudades mayores, tengan presente esta situación. Un edificio sísmico quiere decir que cuando venga un sismo de intensidad severa, como el que se espera en el norte, va a tener daño, digamos. Esa es la filosofía mundial de diseño sísmico. Por lo tanto, si viene un terremoto grande, uno esperaría que los edificios se dañen. Lo que no queremos es que se caigan, digamos, pero sí que se puedan dañar. Estas son imágenes de la costa de Iquique, donde se puede ver la gran cantidad de departamentos que se encuentran en el borde costero. También en Antofagasta y en Arica, varias viviendas y edificios se encuentran en zonas inundables. Con decirle que cerca de 300.000 familias viven en estos lugares ante el peligro de maremotos. ¿Están preparadas las construcciones para enfrentar un tsunami? En este sentido, algunos dicen que se podrían actuar como barreras. Sí, pero son barreras que están habitadas por personas. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Tal vez podrían resistir el embate de las olas, pero no podíamos exponer la vida, el patrimonio de las personas que se encuentran no instalado en estos edificios por una situación vinculada con el desarrollo inmobiliario. Los edificios hoy en día, hasta el año 2012 en Chile, no se verifican para tsunami, digamos. No hay cuando se diseñan no se piensa, digamos, si el edificio es capaz o no de resistir un tsunami, digamos. Por lo tanto, esperemos, digamos, que resistan. El norte está preparado en construcción y en suelo para tsunamis y terremotos. Una interrogante que ingenieros y arquitectos están analizando, ya que en las regiones de Arica y Parinacota ha crecido el número de residencias en aproximadamente unas 2.000 por año. Y en el 2012 en Arica las edificaciones tuvieron un crecimiento del 279%. ¿Qué le parece? Cerca de 900.000 metros cuadrados edificados en comercios, servicios e industrias se encuentran en zonas inundables en la ciudad de Iquique. Construcciones que hoy están puestas a prueba de la seguidilla de sismos. Lo preocupante es saber si están preparados estos edificios en el caso de un terremoto, seguido por un demoledor tsunami.
La pregunta es clara, ¿estamos en nuestras construcciones preparadas precisamente para soportar un terremoto de más de 8 grados con un posterior tsunami? Bueno, los expertos ya hablaron, claramente no. Esperemos que sí. Esperemos que sí, eso es decir, digamos, 60% no. O sea, claramente, de hecho, como decía también don Jonás, que decía que por mucho que se piensa en estos edificios que están en el borde costero como barreras, son barreras que están habitadas por personas. O sea, entendamos que por lo menos los 3 primeros pisos estarían completamente destruidos, no podrían volver a ser habitables en largo tiempo. A mí lo que me preocupa, por otro lado, también, es todas aquellas construcciones que no tuvieron daños estructurales, que si llega a haber un sismo fuerte de nuevo, aquellos que quedaron justo, que pasaron con un 4, digamos, la prueba de verificación, ahora podrían sumar y podría ser mucha más la cantidad de edificaciones no habitables por la población. Sobre todo quienes sostienen que en una de esas el terremoto que viene puede no necesariamente ser en el norte. Exacto. Va a ser en algún momento. Sí, claro. Pero podría ser en los extremos de la franja que se rompió para el 27F, es decir, de la península del Golfo de Arauco hacia el sur o desde Pichilemos al norte. Claro. Y en esa nos pega a nosotros. Sí. Muchos dicen que eventualmente ese podría ser el gran terremoto que viene antes de lo que ocurre en el norte. Por lo tanto, los que vivimos en la zona central no estemos tan desprevenidos ni tan paviando y preocupados de lo que pasa en el norte. También preocupemos de lo que eventualmente nos puede pasar a nosotros. Sí, además, Felipe, hay un tema con las construcciones que los expertos dicen que es mejor vivir en casa, que es más seguro que vivir en edificio, pero la tendencia indica que la cantidad de personas que viven en departamentos son cada vez más. Sí, claro. Sobre todo en el norte, donde en la costanera, en ciudades como La Serena, como Arica, como Antofagasta, que ha crecido muchísimo, el mismo Iquique. 300.000 familias hablaba. La gente vive en la costa y vive en edificios. Esto pone en tela de juicio también lo que se ha hablado, que es que en caso de tsunami hay que evacuar hacia arriba. Hay que la famosa evacuación vertical. Es decir, ¿se puede sentir segura la gente evacuando hacia arriba? Si un edificio, si yo decido comprar, por ejemplo, un departamento, el más caro va a ser el que está más cerca de la playa. Por supuesto, ahora, porque tiene la vista asegurada. exacto, la vista. Ahora, por ser más caro, tengo un resguardo arquitectónico que me protege por haber pagado esa cantidad de dinero, porque no la vista es más bonita, eso está claro. Por eso, pero es más seguro. Es que así debiese ser, pero tampoco consta efectivamente cómo van a comportarse esos edificios en caso de un terremoto y un posterior tsunami. Exacto. O sea, finalmente la única manera de comprobar si efectivamente son tan buenos, es claro, es lamentablemente que suceda uno. Y ojo, lo que pasó en Ñuñoa, que muchos de los edificios más modernos fueron los que sufrieron más daños. Un gran amigo, yo Pablo, que trabaja acá en el canal, tuvo que desalojar por meses, digamos, y no todas las constructoras se hicieron cargo de arrendarles casas a esas personas. Ahora son edificios que quedaron ahí, que quedaron enclenques. ¿Qué va a pasar cuando venga otro movimiento sísmico importante en la zona centro? Sí, bueno, y recordemos, por favor, estamos hablando de este programa que se hizo cargo del tema de los pronósticos sísmicos, y el día de ayer en un contacto directo y exclusivo, Haroldo Maciel, ex líder de Quiet Red Alert y también Frente Fantasma, también exclusiva solo con nosotros, decían que durante esta semana podría haber un sismo muy fuerte. Podría, ojalá que no. Pero si es que sucede eso, fíjense que podríamos estar frente al anticipo de que ciertas casas o ciertas estructuras podrían verse dañadas. Lo escuchamos, decían que podría llegar a ser casi de 7. Incluso Haroldo dijo el que se perdió. El sismo que debió haber llegado a alguna parte, que fue en el norte de California, 6,9, podría amplificarse al llegar acá o disminuir, pero él pensaba más amplificarse llegando el 7 en los primeros días de abril. O sea, estamos en un periodo de 2 semanas, la que viene, digamos, en donde hay que estar más atentos que nunca. Ojalá que no pase nada. Que están de acuerdo los sismólogos y también las autoridades, precisamente que este terremoto puede suceder en el norte de nuestro país en cualquier momento. Sí. O sea, hoy, mañana, pasado un mes, y que va a suceder, va a suceder. Exacto. En eso están de acuerdo. Y es por eso que todos están de acuerdo con que la ciudadanía tiene que estar preparada para enfrentar un sismo así. E incluso hay